Convocatoria me acompaña la portavoz adjunta, María Herrero. Bueno, ya tienen ahí la documentación correspondiente. En el PAR estamos viviendo estos últimos meses con cierta preocupación, bastante preocupación, los anuncios o las negociaciones o las propuestas que se ciernen sobre el horizonte de una posible reforma electoral. Miedo nos da que se pretenda reformar la ley electoral, miedo nos da, en este momento, sobre todo auspiciada por el partido Podemos o Ciudadanos, buscando tener más representación y quebrar, por decirlo de alguna manera, un equilibrio que se ha producido en las últimas décadas con la ley electoral actual, donde hay un equilibrio en la representación entre las regiones pobladas y las despobladas, entre el medio rural y el medio urbano. Como les decía, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene hoy asignados 13 escaños en el Congreso, 3 que corresponden a la provincia de Teruel, 3 que corresponden a la provincia de Huesca y 7 a la provincia de Zaragoza, así como 12 senadores, lógicamente 4 por cada una de las circunscripciones electorales que las fija la Constitución. Pero, como os decimos, en esta reforma que se está anunciando, todavía sin concreciones concretas, por ser redundante, sí que se atisba la posibilidad de que se prime en esa reforma electoral el peso de las zonas más pobladas frente a las menos pobladas, o el peso, por decirlo en un lenguaje claro que se nos entiende, de lo urbano frente a lo rural o a los territorios. Para el Partido Aragonés este es un tema, como les he dicho, trascendental. Aragón, creemos, no debe ni puede perder representación absoluta en ninguna de las dos cámaras, es decir, 13 diputados en el Congreso y 12 en el Senado. Nosotros nos vamos a oponer frontalmente a cualquier reforma electoral que implique una pérdida de representación absoluta de los diputados y senadores aragoneses, tanto en el Congreso como en el Senado. Pero es que además, si se tiene la tentación de ampliar el número de escaños en alguna de las cámaras, tampoco nos gusta, es decir, nos vamos a oponer frontalmente a que Aragón pierda peso relativo en la composición de cualquiera de las dos cámaras. Hay un hecho cierto: el modelo demográfico español es el que es y se convive, como conocemos, entre las ciudades, los municipios, se convive entre las zonas más pobladas y menos pobladas, y precisamente cuando se está hablando de combatir la despoblación o de una financiación autonómica justa que llegue a los municipios, mal iremos si esas cuestiones las tienen que decidir gente que tienen más peso o tienen más peso, como digo, en las decisiones, territorios más poblados que menos poblados, o donde predomine ese peso de lo que es medio urbano frente al medio rural. Se produciría una vez más una insolidaridad territorial y, como les decimos, nosotros vamos a estar totalmente en contra. La proposición de ley es muy sencilla, María la va a explicar, pero queremos que las Cortes de Aragón se pronuncien sobre esa cuestión que entendemos que es trascendental, por representatividad y sobre todo también porque en los retos que se nos vienen por delante, como la demografía y la despoblación, como los retos de la financiación autonómica, si los que tienen que decidir no son, o son en una gran mayoría o en grandes mayorías, gentes que están en otros medios urbanos o en zonas más pobladas, mal será llegar a acuerdos en estas cuestiones trascendentales si no se introducen factores correctivos para, como digo, que cada ciudadano o cada español o cada aragonés tenga los mismos servicios que se prestan en el territorio como en la ciudad. Le paso la palabra a María, que les va a contar exactamente la proposición de ley que registramos el día 15 de febrero
y que intentaremos en los próximos plenos pues que se debata en el orden del día de un pleno para ver la posición política de todos los partidos con representación en Aragón. Gracias, presidente. Bueno, en realidad es muy simple la proposición no de ley. Yo creo que prácticamente ha quedado ya clara, igual que ha quedado clara nuestra posición de que estamos sumamente preocupados ante esta amenaza, que es una amenaza gravísima para Aragón, de que pueda perder representación en las Cortes Generales. En concreto se está hablando del Congreso de los Diputados. Aragón tiene 13 diputados de 350. Realmente que alguien nos explique cómo puede considerar que es una sobrerepresentación, porque son 13 entre 350. La propia Constitución española establece un mandato de solidaridad entre territorios y la realidad es que después de estas décadas, desde la aprobación de la Constitución, hay grandes desequilibrios todavía entre territorios y grandes desigualdades y, desde luego, cambiar una ley electoral que yo creo que en su momento se hizo pues con bastante generosidad y con bastante solidaridad y prudencia, entendiendo que esa realidad tan diferente y tan diversa demográfica había que intentar amortiguar esas diferencias para beneficiar de alguna forma a los territorios menos poblados. Ahora se lo están queriendo cargar. Las nuevas formaciones políticas se están barajando diferentes propuestas. No hay un modelo claro cerrado, pero lo que sí es evidente es que las nuevas formaciones políticas, en concreto Ciudadanos y Podemos, lo que pasa es que Ciudadanos pues ahora mismo está con esto trabajándolo más, exigiéndolo más, porque lo tiene como un punto de su acuerdo de investidura, pero en los diferentes modelos que están planteando, en cualquier caso, ambas formaciones apuestan, ya se lo han dicho abiertamente, por un modelo más proporcional a la población, con lo cual está claro que perderíamos representación. Quizás en el mejor de los casos 3 diputados, que sería gravísimo para Aragón, y en otros casos, pues quizás incluso el otro día hubo pronunciamientos diciendo que Teruel se quedaría sin ninguna representación. Yo creo que desde luego será por encima del cadáver del PAR, pero nosotros impediremos como sea que esto suceda y esperamos que no sea solamente del PAR, sino que sea todo el Parlamento aragonés quien, de manera unánime, en el próximo pleno se posicione rotundamente en contra de cualquier reforma electoral que pueda perjudicar a Aragón y que haga que perdamos representación y, desde luego, que pierdan cada una de nuestras circunscripciones, Teruel, Zaragoza y Huesca. Por eso pedimos claramente ese rechazo frontal de las Cortes a cualquier reforma electoral que nos haga perder representación y el peso relativo, como bien ha explicado el presidente, el peso relativo que eso supone, porque no pasa porque sigamos teniendo 13 diputados y aumenten el número de escaños. No pasa por ahí, pasa porque se mantenga también nuestro peso relativo y, además, que esta iniciativa se traslade a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para que sepan directamente y no, pues con mensajeros e intermediarios, que sepan directamente lo que estas Cortes piensan y sienten. Y, como digo, esperamos contar con el apoyo unánime de todos los grupos políticos en estas Cortes, porque si no es así, desde luego estarán traicionando a Aragón y estarán defendiendo cualesquiera otros intereses, pero no a los aragoneses. Mantener, hemos dicho, en posición absoluta y relativa. Es decir, que si se amplían los escaños, lógicamente se amplíe la representación relativa de Aragón. Es decir, que las modificaciones hechas a medida o beneficio de algunos partidos políticos no nos gustan, porque al final, detrás de todo, con esa proporcionalidad se está primando áreas más pobladas frente a menos pobladas y modelos de desarrollo, comunidades autónomas más perjudicadas, ya saben cuáles son, y están por ahí anunciadas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, frente pues al litoral mediterráneo o a la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que esa representatividad y esa generosidad que dio la ley electoral, Aragón no puede perder ni peso absoluto ni relativo en cualquier modificación que se produzca en la ley electoral. Con otras comunidades, ¿cuál es su valoración? Bueno, la valoración es que hay tres temas fundamentales en el escenario aragonés. El primero es que tenemos que conseguir una financiación autonómica justa
para que, como he dicho antes, en el territorio todos los aragoneses tengan servicios y oportunidades acordes o en igualdad de condiciones que los de Zaragoza, en todo el territorio. En segundo lugar, o en primer lugar también, que esa financiación autonómica tiene que recoger las peculiaridades de Aragón: despoblación, envejecimiento y dispersión de la población. 1,3 millones de habitantes en el 10% de la superficie de España. Luego, de ahí, esa unión entre comunidades autónomas que tienen el mismo problema, a nosotros nos parece bien. Segunda cuestión, el tema del carbón. El tema del carbón lo venimos diciendo hace muchos años. Yo creo que el mix energético nacional no puede prescindir de un recurso autóctono, y en este caso aquí tenemos carbón autóctono y tenemos una central térmica que tiene capacidad para, acometiendo las inversiones necesarias, seguir aportando esa seguridad energética al sistema. Yo creo que es un tema también fundamental. Y el tercer tema es la despoblación. Como hemos visto de la reunión de ayer, salió claramente una propuesta o una idea de que si nos vamos a vivir todos al Mediterráneo o a Madrid, la España despoblada, pues hacemos desequilibrios que van a tener consecuencias trágicas. Y voy a poner algún ejemplo de estos que se entienden. Si resulta que donde vive la gente, en el arco mediterráneo en Madrid, tenemos que mantener los territorios para que vengan a hacer turismo, para que vengan a cazar, etcétera, etcétera, lógicamente habrá que tenerlos con servicios. Y más aún, ¿dónde están las toneladas de cereales, la ganadería, los productos agroalimentarios? Está en el medio rural. Luego no podemos tener ese medio rural ni despoblado ni envejecido como lo tenemos, sino que hay que poner medidas, porque los recursos, no nos olvidemos, los recursos de toda índole, mineros, energéticos, agroalimentarios, están en el territorio, ambientales, los recursos cinegéticos, los recursos paisajísticos, turísticos, y desde luego ese territorio, para que sea un territorio vivo, tiene que tener medidas concretas contra esa despoblación. Y una financiación autonómica, como los servicios cuestan más prestarlos en el territorio, lógicamente una financiación autonómica que recoja esas peculiaridades. Pues